característica para ser testigos tuyos en todo tiempo y hasta el final de nuestros días. Bendice a cada hermano que está presente, aquellos que están todos conectados. Bendícelos y guárdalos. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Acabamos de pasar una semana, tal vez como decía, de reflexión. Buen momento para cargar baterías y trabajar duro en el resto del año que nos falta 2025. He elegido un texto de Pedro y lo hemos leído y quiero hacer mucho énfasis en esto que hemos acabado de leer. Pero ustedes recordarán para introducción, y luego les doy la cita bíblica que uso como introducción de esta palabra. Pedro había sido un hombre que en algún momento negó al Señor y le fue doloroso el haber hecho eso. Pero luego Pedro fue reencontrado con el Señor. Y luego entonces el Señor le invita, le dice: Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y esas palabras están en el libro de Juan, en el capítulo 21. No tiene que buscarlo ahora, pero téngalo presente para que le sirva como introducción. Y Pedro ahora nos escribe en esta ocasión, hace 2000 años, pero más de 2000 años, pero esta noche nos está escribiendo también y nos está diciendo lo que contiene esta carta segunda de Pedro. Esta carta se dirige a una iglesia específica. No se dirige a una iglesia específica, porque encontramos que Pablo escribió a iglesias como Éfeso, iglesias en Corinto, etc. Pero esta carta no se dirige a una iglesia en especial, sino a los cristianos en general. No olvide eso. Se dirige a nosotros, los cristianos en general. Esta carta, para poderla entender, tiene dos temas importantes. Quiere en el verso, las falsas enseñanzas que se estaban dando en el capítulo 1, 12 al 21. Había unas falsas enseñanzas que se estaban dando. Y el segundo punto es en el capítulo 3, 1 al 13. Habla del regreso de Cristo. Vuelvo a repetir entonces. La carta contiene eso. Cuando nosotros entendemos qué es el texto que contiene, es más fácil poder comprender las escrituras. Falsas enseñanzas, 1, 12 al 21. Y el regreso de Cristo, 3, 1 al 13. En aquellos días del Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos. Y además se levantaron los falsos maestros que confundían con su enseñanza y que contendían la verdad, o sea, discutían sobre la verdad. Entonces, ese era un problema serio. Primeramente, el Imperio Romano, los cristianos perseguidos, pero en segundo lugar, se levantaron falsos maestros que contradecían la verdad o la palabra del Señor. Ahora, el apóstol le recuerda enseñanzas de la Biblia y que no se pueden explicarse según el gusto de cada uno. Por ejemplo, en el versículo 21, él dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo entonces es que él está recordando que la enseñanza de la Biblia no puede explicarse según el gusto de cada uno, sino que los hombres de Dios, él está hablando de eso, que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y está hablando de los profetas,
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, yo quiero en esta noche que veamos rápidamente 6 cosas que yo observo en el texto. En primer lugar, Dios nos ha dado una amplia instrucción a través de la palabra. Dios nos ha dado una amplia instrucción. ¿Cómo lo sabemos? Los versículos 2 al 4, lo volvemos a leer y dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3, luego dice, el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Observe las palabras que usa: preciosas y grandísimas promesas. Creo que la Biblia habla de unas 24,000 promesas que encontramos y Dios nos ha dado esto. Y luego dice, ¿para qué? Para que por ellas llegase a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, toda esta palabra santa que Dios dio a los hombres inspirados por el Espíritu Santo, y está marcado. ¿Qué está diciendo ahora? Nos ha enriquecido y viene para darnos y hacernos conocer las grandísimas promesas y ser participantes, escuchen, de la naturaleza divina. Que lo dice. Paz sea multiplicada. Esa palabra de multiplicar, cuando uno suma, por ejemplo, 5 más 5 es 10. Pero si tú multiplicas 5 por 5, es 25. Entonces, él dice, esto sea multiplicado, sea multiplicado. Entonces, estamos hablando de multiplicación. La segunda cosa está en el versículo 3. Y él dice, y ya lo hemos leído, pero él dice, esto es otorgado, nos provee todo conocimiento. En otras palabras, nos dio a Cristo y en segundo lugar, nos dio su palabra. Eso es, dadas, otorgadas, nos provee todo nuestro conocimiento. Versículo 3 expresa eso, está expresando eso. Cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. La segunda cosa, la tercera cosa es mediante el conocimiento. ¿Qué es lo que Él nos da? Excelencia. Y el versículo 3 habla de eso. Él dice, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos entonces, según el versículo 4, nosotros somos y tenemos una riqueza y una bendición que participamos de la naturaleza divina. Qué bueno saber eso. Participamos de la naturaleza divina. La palabra es nuestro guía que nos hace andar. Y entonces, como cuarta cosa, podemos mirar los versículos 5 al 7. Hay 8 expresiones que Pedro menciona, que debe añadirse. Y mire cómo él empieza a mirar en el versículo 5. Y dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Y cuál es la palabra siguiente? Añadid. ¿Y qué es lo que hay que añadir a vuestra vida? 1, fe. Segundo, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 8 expresiones, 8 palabras que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que recibir, asimilar y vivir todos los días. Si los cristianos no estamos enfocados y no tenemos esta lista en la vida, nuestra vida es una vida doble. Vivimos una apariencia de un cristianismo. Y a mí me gustaría que volviéramos a repetir estos versículos 5 y 6. Él dice, porque este es el central, este es el centro de la enseñanza de esta noche. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Y la palabra diligencia es estar presto, rápido, ahora, ya. Diligencia. No es mañana, es hoy. Y él dice, entonces añadid a vuestra fe. La fe es el núcleo central. Y es como si hubiese un racimo, que la fe, y luego encontramos 7 expresiones más que se unen a la fe. Y vuelvo a recordarlas: a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Qué bueno como el apóstol Pedro termina hablando de todo esto y termina usando la palabra amor. Y usa una palabra que en este tiempo nos hace falta, no solamente a los colombianos, no solamente al mundo, no solamente a los hogares, nos falta paciencia. Y fácilmente nos enojamos, luchamos, maltratamos al otro porque perdimos la paciencia. Entonces, queridos hermanos, esta noche yo creo que ese racimo de 8 expresiones hay que tenerlas presentes. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Pero para poder recibir esta provisión, ¿qué hay que hacer? Se necesita una palabra que está en el versículo 5. Vamos a ver si usted se da cuenta cuál es la palabra clave aquí para poder recibir todo este racimo de bendición y de riqueza. Yo voy a leerlo y usted, mientras yo lo leo, usted va a agarrar la palabra. Versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid esto, esto y esto. ¿Cuál es la palabra? Me gustaría que me la dijeran. Márquela por allí y me la escribe, a ver si usted agarró cuál es la palabra que es necesaria para poder tener. No, Diligencia. la palabra es poniendo toda diligencia. Diligencia. Toda diligencia. ¿Y qué es poner toda diligencia? Es todo lo que tenemos y lo que somos. Ahora y ya. Y entonces cuando somos diligentes, hay perseverancia y viene esa riqueza que Pedro menciona, empezando con la fe para llegar al final al afecto fraternal, que tiene que ver, afecto fraternal tiene que ver con relación familiar, con amistad familiar. Entonces, no olvide, marque la palabra diligente. Si usted quiere recibir eso, usted tiene que ser diligente en amar a Dios, buscarlo, en servirle ahora y en todo tiempo. Muy bien. El segundo punto son 6 y el segundo punto hay una evidencia cada vez mayor. Y entonces está en el versículo 8. Lo voy a leer. Y mientras yo lo leo, hay una palabra importantísima y clave allí que nos ayuda. Voy a leer el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
¿Alguien se dio cuenta cuál es la palabra? Vuelvo a leer hasta donde está la palabra para que usted la agarre. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿ya sabe cuál es la palabra? Abundan. Abundan. ¿Qué es lo que tiene que abundar? Lo que las 8 palabras, las 8 expresiones anteriores, si eso abunda en la vida, es decir, Dios no da a migajas, Dios da en una forma abundante y Dios quiere enriquecer nuestras vidas. Y entonces ahí dio la lista de todo ello, pero él dice, si estas cosas abundan en vosotros, y mire lo que dice enseguida, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona no tiene este tipo de vida presentado allí, nosotros somos ociosos. Permítanme usar la palabra un charlatán nomás. Simplemente uno que va a la iglesia pero que no es afectado por la vida del Señor. Entonces, eso es. Evidencia, entonces, abundan y el versículo, Dios nos da esta provisión. Y el versículo, el punto 6 está del 9 a 12. Entonces, voy a leerlo y luego me detengo para enfatizar lo que Pedro nos quiere decir. 9:12. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Oye bien, está hablando de estas cosas. ¿Cuáles son las 8 expresiones que usó? Si tú no tienes esto, la vida tuya, tu vista es muy corta. Es ciego. O sea, andamos a tienta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Ahí está otra palabra importantísima. Procurad. Todos los días tenemos que procurar ser mejor hoy, mañana que hoy. Es decir, pero no porque por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos da su palabra y nos da todo este tipo de fruto que hemos mencionado. Por lo cuanto, tanto hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Fíjense que usa 2 palabras, vocación y segunda palabra, elección. Es una vocación servir a Dios, es un llamado y eso es. Elección es eso, vocación, llamado, un llamado, una elección que Dios nos da. Porque haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las 8 expresiones. Él dice, no caeréis jamás. O sea, tu vida estará firme y estable. Pase lo que pase. Venga la enfermedad, venga lo que sea. Tú jamás caerás cuando esto está en la vida. Pero si ese es ocioso y pierdes el tiempo, perdiste. Ahora él dice, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada, o escuche la riqueza de esto, será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 palabras para pensar también allí, amplia y generosa entrada en el eterno reino del Señor. Generosa y amplia entrada. Y termino entonces con el versículo 12. No dejar de recordar. Y él dice entonces, ahora en el 12, por esto, coma. Ahora dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro estaba y sigue, después de más de 2000 años, sigue recordándonos y enfatizándonos lo que él escribió.
Y Él está diciendo, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Yo creo que podemos repasarlas. Fe, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal. Toda la vida nuestra tiene que ser alimentada a través de esto. No seremos entonces ociosos, sino personas que somos transparentes en nuestra manera de vivir, pero somos gente que bendecimos a otros. Ahora, en otras palabras, el apóstol termina en el versículo 14. Hay una cosa que él sabía que iba a pasar y todos nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Sabiendo en breve, debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. O sea, Pedro sabía que sus días estaban cortados, estaban limitados. ¿Qué quiere decir esto? Escuche lo que voy a decir. Esto quiere decir que entre tanto tengamos oportunidad y tiempo, hagamos las cosas bien. Y las cosas bien son la lista dada esta noche por Él, en su palabra. Porque la vida es breve y después ya Él dice, demostrar nuestra vida y apropiarnos de la provisión que Dios nos otorga. Y no nos dejará nunca de recordar, y usa una palabra, confirmar. Dios quiere. El versículo 15 es el versículo 15 final, y entonces Él termina diciendo, también yo procuraré, y mire la palabra que usa, procuraré con diligencia. Otra vez, qué interesante. Con diligencia después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? Las 8 palabras que nos expresó. Casi yo me atrevo a pensar que eh, esto concuerda con las palabras de Gálatas, cuando Pablo también habla del fruto del Espíritu Santo y empieza a decir más el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, etcétera. Usted podrá recordar a Gálatas 5, 22 y 23. Y ese es el fruto. Y aquí está hablando de un fruto, de un racimo compuesto. Y déjeme decir la última palabra. Si estas cosas, 8 expresiones están en la vida, pero si una de ellas se dañó todo. Si perdimos la paciencia, lo dañamos todo. Si no tenemos amor, lo perdimos todo. Si no hay amor fraternal, no importa que vayas a la iglesia y que tengas, si tú dices que tienes fe, quien tiene fe, vive de acuerdo a la palabra de Dios. Así que entonces hay que tener memoria de estas cosas. Y deseo que, concluyendo de esta manera así rápido, las 8 expresiones las voy a mostrar ahora de otra manera. Afirmar, uno, su confianza en Dios. Eso es fe. Afirmar su confianza en Dios. Segundo, esforzarse para hacer el bien. 3, procurar conocer mejor a Dios. Cuarto, eliminar o dominar los malos deseos. Además, debemos ser pacientes, entregar nuestra vida a Dios, estimar a nuestros hermanos en Cristo y sobre todo que no falte el amor. He dicho de otras palabras, estas 8 palabras las traduje de esta manera. Permita Dios entonces, queridos hermanos, que podamos recordar que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro,
apacienta mis corderos. Es tu labor, es mi labor. Apacienta. Y el que apacienta tiene que tener paciencia, tiene que tener estas características. Yo les animo que esta noche o mañana vuelva a leer el texto, familiarice con él. Ahora lo podrá entender fácil cuando mencioné palabras claves en esta. Gracias te damos, oh Dios, por tu bendita palabra. Se queda uno extasiado al ver cómo estos santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. Permite que nosotros como creyentes en Cristo podamos tener esa suma y esa multiplicación de talentos y dones que Dios nos da para vivir bien y ser un testimonio vivo para otros. Yo te lo ruego en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias y espero que nos ayude a vivir